Canal 4 presenta como lo esencial, canción ante tus ojos, nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Vive cada instante como lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Tu razón de ser, tu razón de ser, tu razón de ser. Como bandera desde hoy. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Cada brisa temprana, cada abrazo derecho, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Coincidente con el cumpleaños del fundador de la colonia y a través del intendente de Buenos Aires, José Guerrico, el señor Adolfo Schwelm se hacía dueño, comprándole a Carlos Seguín en un remate 67.500 hectáreas que son las que constituyeron el Eldorado que todos nosotros conocemos. Este inglés visionario, tan visionario y a veces incomprendido que fue llamado el loco inglés por sus amigos en Buenos Aires,
fue el que dio el puntapié inicial y detrás más que de un negocio, de un ideal, quiso verdaderamente ver transformado el monte en una colonia próspera y a la cual quiso dar por eso el nombre del Dorado, que auguraba un porvenir verdaderamente glorioso. Hacía falta indudablemente el factor humano para que viniera a poblar estas tierras. Sabiamente, el señor Schwelm hizo llegar del Brasil a los primeros colonos, algunos nombres que no debemos olvidar, como fueron los Markovich, los Heidinger, los Rieger, los Prediger, los Durian, los Arenhardt. Vinieron del Brasil a abrir las primeras picadas y crear la primitiva infraestructura que habría de recibir a aquellos colonos que estaban viniendo, algunos de muy lejos, otros de no tanto. Y quiero evidentemente recordar con emoción y admiración a aquellos hombres y mujeres, algunos con familias y algunos solteros, que dejando la vieja Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial y despidiéndose de madres y abuelas que con lágrimas en los ojos veían partir esa juventud a la cual quizás nunca más volvería a ver, pero en esa juventud y en esa gente había evidentemente una fuerza y una fe que les impulsaba a cruzar el Atlántico para venir a América y ahí buscar radicarse para felicidad, prosperidad de ellos y su familia. Hay que tener mucho coraje para romper con las raíces, con la nacionalidad, con el idioma, con la tradición, para ir a buscar la felicidad en aquello que uno no conoce. Dios sea loado porque ese esfuerzo titánico, sumado a lo que no debemos olvidar, la colaboración del Mensú, de aquel hombre natural de estas tierras que enseñó al gringo los secretos del monte, esa conjunción de esfuerzo llevó en pocos años a El Dorado a un florecimiento que gracias a Dios he podido vivir. Ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Se salí porque no tenía trabajo, ahí todo eso, y papá no tenía trabajo. Y viene la propaganda de Schwelm, se la agarraron para acá. Ajá. ¿Y ellos en qué año vinieron entonces? ¿En el 23? Sí, en julio 23. ¿Y ellos estuvieron conformes de haber venido? No. Mamá dice siempre, yo no me acuerdo cuál. Mamá siempre dice que más que echan la asada, vamos de vuelta. Yo no tenía plata. No podía volver. No tenía plata para volver. Porque dicen que los bichos y el trabajo y todo eso es imposible. Cada brisa que toca, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad.
Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. El por qué se vino tanta gente aquí en El Dorado. Y uno de los culpables, indudablemente, y quizás no hayan pensado en ello, es el parque. Porque la propaganda que muy hábilmente elaboró Adolfo Schwenk, tanto en un librito con fotografía del Dorado, donde el 80% indudablemente eran del parque, una maravilla, un paraíso terrenal, y la película de 35 milímetros en aquel entonces, que nosotros teníamos en mi casa por lo menos 3 meses y hacíamos exhibiciones prácticamente noche por media de esa película tan linda de un paraíso que existía en el mundo que se llamaba El Dorado. Entonces, eso indudablemente atraía a la gente. La señora que estuvo hoy en la audición de la radio confesó de que ellos vinieron atraídos por esa película que habían visto de algo que inusual, y que algo que hoy se mencionó acá, que se podía comprar tierra, que no era usual que se podía comprar tierra. Usted iba a arrendar una tierra o iba a alquilar una tierra, pero comprar la tierra como una cosa propia no era posible. Y le comento que, por ejemplo, mi papá tenía relaciones, se carteaba con gente de acá del Dorado 10 años antes de que nosotros viniéramos a El Dorado. Nosotros 10 años antes de venir acá ya tomábamos mate. Tomábamos mate porque nos habían enseñado de aquí en El Dorado cómo se hace. Él se carteaba con el maestro Schick de la escuela acá de Luterana en aquel entonces, y con don Adolfo Blaser, que era dueño del hotel, o sea que ya eran viejos conocidos. Mi viejo era un experto del Dorado para la gente allá en Europa, y tomábamos mate y él sabía contestar todas las preguntas. Y voy a contar rapidito un episodio que le va a llamar la atención, y les llamó la atención a todo el mundo que le conté alguna vez este episodio. Un mes antes de salir a la Argentina, papá se va al dentista y le dice al dentista, me arranca todos los dientes de arriba. Me dice, pero don Burber, pero usted está mal ¿qué le pasa? ¿Que tomó algo? ¿Que usted tiene todos los dientes sanos? No. Yo voy a ir a El Dorado, no hay dentista y yo no quiero sufrir dolor de muela. Me arranca todo. No, pero no puedo hacer eso, dice. Bueno, usted me arranca y listo. Y me pone un paladar. Bueno. Y mañana me arranca todo lo de abajo. Todo lo de arriba, todo lo de abajo, se tomaba un buen chop de cerveza después de la operación y así. O sea que había indudablemente desde el principio cierto heroísmo en la gente que venía acá. Y no hay que olvidar, en ese momento papá tenía 48 años, estaba muy bien, tenía capital, tenía plata, y para dejar todo eso atrás, ir a buscar horizontes nuevos, inseguros, indudablemente, no era una decisión fácil. La más difícil era convencerle a mamá para que lo acompañe. Pero le hablaba tanto de ese paraíso, de las plantas, de las flores, del calor que hacía acá, porque eso también es un fundamento tan importante, porque ustedes saben que en Europa, en la mayoría de las partes, especialmente en Suiza, 9 meses por año tenemos nubes, está cubierto, no hay sol. Y entonces ese sol tan anhelado,
Qué cosa linda, ese calor. Después, un dicho de papá también. Yo voy a El Dorado, y ya se venía dibujando el plano de la casa. Pero si yo quiero poner el techo para abajo, yo pongo el techo para abajo y nadie me lo va a impedir. Tengo toda la libertad de hacerlo. Acá no puedo hacer nada. Indudablemente cada uno hacía su planito, ¿no? Y la primera vez podía hacer con su mano, con su lápiz, un planito para su casa. Lo que en Europa no es posible. Le comento que en Europa muy poca gente es propietaria de la casa. La mayoría de las casas que son muy grandes, indudablemente la gente vive en casas muy amplias, muy grandes, pero yo creo que el 80% de las casas están hipotecadas, porque es imposible tener una casa por el precio que tiene. La casa vale 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, entonces la gente la tiene hipotecada y paga la hipoteca. Nunca la acaba de pagar, porque ni siquiera le conviene. Impositivamente ni le conviene pagar la casa, porque si es dueña de una propiedad de 3 millones de dólares, tiene que pagar unos impuestos que no le. Y se pregunta cómo se conformó El Dorado. ¿Por qué El Dorado es tan largo? Inclusive en algunas revistas salimos El Dorado con la avenida más larga del mundo. Sí. No es tan cierto, pero de todos modos es algo que atrae quizás al turista. Yo quisiera mencionar así rápidamente nada más que esto fue una táctica de nuestro fundador Adolfo Schwenn, que indudablemente fue un hábil comerciante y fue un hábil vendedor de tierra, a pesar de que tenía su vendedor de tierra, pero él sabía lo que quería, porque a los primeros colonos que venían en el 22, en el 21, le decía que el centro del Dorado iba a ser el kilómetro 2. Por lo tanto, los que venían compraban su tierra alrededor del kilómetro 2. Después era el 7, después era el 9, después era el 14, después el 21, después el 28. Me acuerdo que era hasta el 31 donde se puso el hotel. Así que fíjese, esa es la razón por la cual El Dorado es tan largo. Porque si uno reflexiona hoy, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? Yo creo que tiene su ventaja y su desventaja. Indudablemente, si yo pienso bajo el aspecto del servicio público, es muy caro. Muy caro porque todo el servicio público que es demasiado extendido es demasiado caro, indudablemente. Pero bajo el aspecto del futuro turístico que nosotros podemos brindar un El Dorado extendido, grande, y donde pueda haber de todo, o sea que ahí vamos a estar nosotros. Cada abrazo de beso, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, vida tus sueños desde hoy.
El deporte es pasión y en Canal 4 te mostramos a nuestras grandes figuras que dejaron su huella en el mundo deportivo. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida. Oh. Los lunes a las 22 y los domingos a las 12 horas. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida por Canal 4. La Cooperativa de Electricidad del Dorado sigue ofreciendo más beneficios. Internet por fibra óptica el primer mes sin costo. Pack de Internet Wi-Fi de 50 megas a 22.000 pesos. Pack Internet Wi-Fi 200 megas a 28.000 pesos. Pack Internet Wi-Fi 500 megas a 37.000 pesos. El valor del router se puede financiar hasta en 6 cuotas sin intereses. Brindamos mayor servicio a un mejor precio. Cooperativa de Electricidad del Dorado Limitada. Creciendo para servir. Cada brisa temprana, cada abrazo tenso, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. En el 1928. ¿Su familia ya tenía un hotel por aquel tiempo? Sí, la inmigración, el hotel para los inmigrantes, sí. ¿Estaba ubicado dónde? En el Parque Schwell. O sea, ahí cerca del río. Sí, cerca del río, porque los inmigrantes cuando venían bajaban en esa época, en las primeras épocas, los primeros años, 10 años digamos, o 8, en el Puerto Viejo. Entonces tenía que ser cerca el hospedaje de la inmigración, ¿no es cierto? Para la gente, ¿no? Para poder hospedarse ahí y comer en los primeros días, en fin, hasta que se organicen, ¿no? Sí, yo nací cuando El Dorado tenía 8 años ya, ¿no? O 9. Prácticamente no había vehículos. La gente se desplazaba, el hotel tenía un vehículo, porque había que desplazar a la gente cuando iban comprando sus lotes, ¿no es cierto? Y lindos recuerdos, porque El Dorado panorámicamente era muy lindo. Cada brisa temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Yo nací el año 20 de noviembre, pero estoy inscrito 1 de enero, porque no había juez, no había nada aquel entonces, y por eso me anotaron el 1 de enero, 2 meses después. Dijo el juez, no importa, dice, es una mujer, esa vamos a hacerle más joven, no. Entonces me anotaron el 1 de enero. Y soy agricultor, que plantar hierba, plantar todo.
Ahí me acuerdo cuando él cortó las cositas para la sombra de la hierba. Tenía un hermano que tenía ya, uno tenía 4 años y el otro tenía 5 o 6 por ahí. Y papá tenía una hachita para hacer las tacuaras esas, para la sombra. Y él llevó a los chicos y puso su hachita ahí y le dijo a los chicos, no toquen ese, porque ese es filoso. Y al rato, guay, 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 ya salió gritando uno. Había sido uno, andaba picoteando y el otro puso su dedo, su mano debajo y le cortó, pero bien así. Abajo, con las abejas. Ay, sí, él siempre me llevaba a mí para ayudar con trabajar con las abejas porque yo tenía más tranquilidad. Tenía un hermano, ese ya falleció ahora también hace 3 años. Ese cuando se venía una abeja, él ya disparaba hasta la última esquina del potrero. Y yo no, yo tenía esa paciencia y siempre estaba ayudando sacando la miel de... Teníamos como unos 80 cajones de abejas. La escuela, Dios mío. Qué sacrificio para ir la primera vez a la escuela. Tuvimos que ir de ese rulé hasta el 8. Son 10 kilómetros para allá y 10 de vuelta, eran 20 kilómetros cada día. Y yo estaba enfermiza de asma desde 1 año. Y cuando hacía frío, había mucha neblina, llegamos a media calle de la avenida allá, ya tuvieron que volver conmigo, porque si yo no podía, me ahogaba. Y después hicieron una escuela en Barrio Rulé, en un galpón de hierba. Había un dinamarqués, él donó el galpón para hacer una escuela. Sí, esa es la escuela Rulé. Todos los árboles todavía acá arriba, había una casa donde un hombre le mató al otro ahí, y ese vino con la... No le mató, le pegó un tiro en la rodilla, venía con esa rodilla sangrentada en el grupo de los chicos. Y los vecinos se vecintaron uno al otro, o se ayudaron uno al otro. Así como antes, los primeros años, ese José Jaén tuvo que ayudar, como yo sé cómo contaban, ayudar a hacer el rancho para vivir ellos ahí, y después papá le ayudó a ellos otra vez a hacer el rancho, para poder traer la familia, porque la familia de Jaén no vino enseguida, vino después de 3 años, porque tenían una beba muy chiquita, que es hoy la María Jaén, que está allá en el 8, oh. Sacrificado, Dios mío, sí, no había médico, no había remedio, no había nada, la gente con chucho, habían parigüí que hasta las heridas le salieron por las caras, y el primer médico después en aquel entonces vino doctor Ogara, para combatir la malaria, que decían chucho. Y bueno, ese era el único después que él venía y miraba y todo. Si mamá tuvo que curar mi hermano solo, las manos, si no había médico ni nada, él le curó solo. Perdió todo este dedo y estos dos, la mitad. Y le uñó y quedaba bien. Quedaba bien. Y después el doctor Ogara vino, él escuchó. El Claudio Rodrigo, que tenía un almacén, él supo ese, porque mi hermano fue a llevarle leche. Y le contó, él agarró enseguida de su botiquín, mandó todo remedio, alcohol, agua oxigenada y algodón y todo mandó. Y con eso mamá le curó. Y pues vino el doctor Ogara y preguntó cómo fue el asunto. Ay, dice, pero qué bien está ese, le felicitó porque estaba bien curado. Estuvimos en casa si no sabíamos dónde ir. Más adelante, cuando ya éramos mayores, entonces teníamos todos los Pedersen, Johansen, éramos cada domingo unos 20, con muchachos y chicas, todos juntos. Pero cada domingo llovía o no llovía. Y ahí bailamos dentro de los galpones de hierba o qué sé yo, entre nosotros nomás. Esa era una linda juventud, yo me acuerdo bien que... Y las mujeres, todos, estamos todavía. Era mucho sudor, Dios mío. Y nuestra primera comida, cena, mamá tenía esos zapallitos, cortó por medio después de hacer pan, puso en el horno y cada uno en medio de ese zapallito y una taza mate cocido y a la cucha. Sí. No, eso no era tan fácil.
cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Bueno, mi mamá vino muy chiquita de Italia y mi papá sí ya vino grande. Hombre, ¿no? Ya, qué sé yo, tendría más de 30 años. En busca también, como navegando, en busca de algo mejor, porque en Europa había mucha tristeza, mucha pobreza, miseria en realidad. Sí. Y entonces él era un grupo de amigos de 4 o 5 correligionarios que nunca se separaban. Y bueno, se ve que a cada uno tenía un motivo por el cual resolvieron venirse a América. Y bueno, y se vinieron. Y bueno, había mucha propaganda del Brasil, sí, porque de hecho por eso vinieron, ¿no? Y entonces se fincaron en Brasil, pero acá en Río Grande do Sur, ya cerca de donde termina el Brasil, vamos a decir acá, ¿no? Abajo. Y bueno, y ahí estuvieron, se ubicaron, compraron tierras y bueno, 2 se volvieron, no aguantaron, porque la forma de vivir, de alimentar, no era para ellos, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Porque en Europa ellos, el pobre mismo siempre comía distinto que nosotros acá, ¿no? ¿El papá italiano también? No, mi papá es austríaco. Sí. Y bueno, y estuvieron ahí más arriba, parece que está bien, donde él se fincó primeramente, no sé, pero él, los últimos tiempos, él estaba en Río Grande do Sur, a donde se conoció con mi mamá. Y mi mamá también por ahí, en esa época, los padres de mi mamá estaban más tiempo ya acá, porque mi mamá tenía 2 meses cuando vinieron de Italia. Y bueno, y cuando ellos se conocieron, él ya tenía 20 años, así que ya hacía rato que estaban acá los padres de ella. Y bueno, y como es el destino, ¿no? Que creció mi mamá, vamos a decir, porque ella era grande, y bueno, un buen día se conocieron. Y él siempre, el trabajo de él era rudo en aserradero, con maderas, con palos y esas cosas. Enorme, ¿no? Y fue una cosa tan casual que mi mamá ya tenía cerca de los 20 años y estando carpiendo en la chacra, le muerde una víbora. Y ellos estaban vivían cerca del aserradero donde mi papá trabajaba. Y se ve que en conversación él había contado que él había traído suero y una jeringa previniendo, porque en Brasil había mucha víbora, claro. Hasta hoy hay, ¿no? Sí. Bueno, entonces fue todo un alboroto y él entonces se ofreció a hacerle la inyección. Y le hizo la inyección. Y ahí fue cuando se conocieron. Ahí se conocieron y bueno, seguramente que ahí fue el comienzo de... Ellos no eran tan abiertos para contar como hoy se hace, ¿no? Pero así como mamá contaba, fue así. Y bueno, tal es así que yo la jeringa la mantengo de recuerdo. Qué bueno. Sí. Y bueno, y después se ve que no sé cuánto tiempo después se casaron. Ay, todo tan pobre, tan triste, ¿no? Como contaba mi mamá. No era que estaban acostumbrados a estar muy bien, era trabajar rudamente de sol a sol. Bueno, y así, después en el año 4 ellos se casaron. No, en el año 3 se casaron porque el 4 nació mi hermano mayor. Y bueno, y como siempre trabajando y luchando, y bueno, después cada año un hijo, fue toda una tragedia. ¿Cuántos hijos tuvieron? 11. 10 allá,
Somos en total 11. La más chiquita, la anteúltima, falleció, porque la última es argentina ya. ¿Y cómo vinieron de Brasil a la Argentina? Y de allá de Paso Fundo, en tren, hasta Paso de los Libres. ¿Y ya tenían idea del Dorado, todo eso? ¿Ya sabían? Bueno, papá ya estaba acá. Mi papá y mi hermano mayor y mi hermana mayor estaban acá, ya estaban, hacía rato que estaban acá, hacía por lo menos 4 años. Pero no había nada de comienzo, no gran cosa, no había. Y bueno, ¿Cómo fue que llegó acá, su papá? ¿Mi papá? Sí. ¿Pero él lo conocía a Schweb? ¿Tenía alguna relación? ¿Alguien lo trajo? No, ellos vino un grupo de hombres primeramente, un grupo de colonos vinieron a explorar esto para ver cómo era, como había tanta propaganda, porque yo creo que hasta en el último papel salía la propaganda, así que ellos vinieron muy entusiasmados. Y bueno, vinieron a ver y el administrador los recibió y los atendió y los mostró. Y bueno, y pensaban que acá iba a ser una mejor vida que allá, porque allá también no era tan fácil. El colono, como siempre, triste, pesado, difícil, ya a veces por el clima o que no ayuda, todas esas cosas. Y bueno, vinieron un grupo de 4 hombres. Uno que era también austriaco y era compadre de mi papá, el padrino de mi hermano mayor, y un Juan Markovich, que ellos viven allá en Roulé, pero ya no hay más ninguno ahí. Y bueno, un compadre de mi papá que también era austriaco, y luego, ¿los apellidos? Ese se llama, uno era Bakker, el otro, que son los mismos Bakker de Monte Carlo. Los otros no me acuerdo cómo se llamaban, porque no, vamos a decir, no escuchábamos mucho las conversaciones de los mayores. Pero fueron los primeros en llegar al Dorado. Pero eran los primeros que llegaron al Dorado, sí. Y bueno, y era un grupo de 4 hombres. Y bueno, y acá cada uno eligió su pedazo de tierra y se acomodaron. Y 2 de ellos estuvieron un tiempo y después se volvieron otra vez porque no les gustaba. El clima era terrible. Después los mosquitos que había, el paludismo, pero eso fue toda una tragedia. Entonces los otros volvieron. Se volvieron al Brasil otra vez, porque ellos no volvieron, ellos vinieron a ver la tierra nomás. Y los otros se quedaron allá. Y bueno, a los 3 años, 4 años, sí, yo tenía 4 años, creo que mi mamá todavía no me había tenido a mí cuando mi papá ya se trasladó con mis 2 hermanos mayores. Y cuando papá volvió otra vez para cuando yo iba a nacer. Y estuvo allá unos meses y después se vino también para acá. Después de un tiempo no volvió, como 3 años él no volvió al Brasil. ¿Y la mamá estaba sola con todos los hijos? Con todos los chicos sola. ¿Y qué hacía? Éramos 9. Y bueno, y mi mamá como jefe de familia, era papá y mamá a la vez, ¿sí? Y bueno, las veces que él se fue para allá, después nació una hermanita menor que yo, que esa falleció en Posada cuando veníamos, y bueno, llegamos acá y todo era una tristeza tremenda porque nosotros estábamos acostumbrados a estar, vamos a decir, como una familia pobre, pero bien atendida y bien controlada y bien vigilada, porque mi mamá era una cosa extraordinaria. Ella hacía de mamá y papá a la vez, y sembraba y cosechaba. ¿Había escuela en esa época en Paso Fundo? Había escuela, sí, pero mis hermanos, los 2 mayores se iban a la escuela, los otros, los más chicos, no, porque era muy lejos. Bueno, pero poco tiempo, porque allá tampoco no exigían mucho, no es como hoy que se exige la escuela, ¿no? Bueno, leer, escribir, eso aprendieron, y hacer
suma y resta y todo lo más indispensable, ¿no? Eso aprendieron. Bueno, Bueno, llegaron acá. ¿Eh? Llegaron acá. ¿Y cuál es la tierra que les correspondió acá, que compró él? Esa, la chacra es allá cerca del Matadero, allá en Rulé. Sí. Casi haciendo... Hay otra chacra entre medio que separa, esa es la que está el Matadero, esa es la chacra de los Markovich. Sí. Entonces quedaba la del medio que mi papá iba a comprar la que le seguía y después no le gustó porque había mucho bañado. Entonces él dejó la segunda y se eligió la tercera, que es donde está la chacra nuestra. Ajá. Y bueno, y vivían abajo de un ranchito de techo de tacuara y... ¿Que tuvieron que hacerlo ellos? Claro, todo. Y bueno, había algunos peones que estaban con los que trabajaban en la mensura. Y bueno, ellos aprendieron un poco de cada uno, aprendieron lo que se podían remediar la vivienda, ¿no? Y bueno, ya estuvieron ahí, empezaron a desmontar y a hacer las primeras macheteadas. ¿Eso todo el grupo familiar o había gente que los ayudaba? No, es solamente papá y mi hermano. Claro. Y bueno, y mi hermana ahí tuvo la oportunidad de ir, tenía 15 años vino mi hermana mayor. Sí. Y ahí tuvo la oportunidad que el señor Schwelm necesitaba de una chica como ayudante de cocina. Sí. Porque ellos tenían cocinera, tenían servidumbre, a alta escuela, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces era para alcanzar los zapatos a la señora, ilustrar los zapatos, para poner las cosas en orden, así, esas cositas, ¿no? Y yo tenía 15 años. Y después cuando la señora, una vuelta se iba a Buenos Aires, porque ellos vivían en Buenos Aires, y la llevó a Buenos Aires, y estuvo casi un año en Buenos Aires. Y papá y mi hermano mayor quedaron solos. Y bueno, les atacó el paludismo. A mi hermano mayor por suerte no, pero a mi papá lo tuvo muy mal. Y bueno, y como era en ese entonces la gente se hacían las curas solo, había los paraguayos que trabajaban en la mensura y desmontaban esas cosas, y bueno, ellos tenían su forma de curarse, no conocían muchos yuyos y qué sé yo. Y bueno, y así cuando le atacaban día por medio, un día no y un día sí. Entonces entre ellos se recetaban así lo que más o menos de yuyo que podían tomar. Y bueno, y eso fue un año entero. A mi papá le agarró muy mal. Mi papá casi quedó sordo. Pero él era de la gran cantidad de quinina que tomaba. Porque él quería curarse, él quería sentirse bien. Y bueno, y cuando nosotros vinimos, bueno, después tenía que venir la familia. Estaban más o menos, cosecha no había de nada, ¿ves? De los primeros, plantación de maíz, poroto y paremos de contar, ¿no? Que era lo primero que plantaban, que había que conocer la tierra primero para poder... Y mi mamá probó... ¿Quién les explicaba todo eso? ¿Cómo funcionaba la tierra? ¿Qué había que sembrar? Bueno, había que sembrar y ver qué resultado daba la producción, cómo crecía, cómo venía. Pero había que experimentar, nadie sabía nada. No había ningún ingeniero, ningún nada, de nada. Ellos, los que conocían, los que tenían conocimiento, la que tenía mucho conocimiento era mi mamá. Claro. Y bueno, mi mamá era la que dirigía siempre toda la batuta de la plantación, y en época, y luna, y qué sé yo, todas esas cosas. Y bueno, y así fueron desmontando, y después de mucho tiempo plantando maíz, poroto y todo lo necesario. Y mi mamá siempre era la número uno, era para plantar, era para cosechar y todo. Ella mandaba la cuadrilla que ella tenía en su cargo. Y bueno, y así fueron pasando los años. Después mi mamá quedó embarazada de mi hermanita menor. Y bueno, ahí un año entero casi ella no hacía nada, ¿no? Pero después ella siempre fue como un capataz de la familia. Se hacía lo que ella decía y lo que ella dirigía, como ella, porque mi papá no sabía nada. Claro. Con asunto de agricultura, de esas cosas, mi papá no sabía nada. Y porque él era mi papá, el oficio de él era artesanía, trabajar en madera.
hasta él trabajaba en Europa, él trabajó en una fábrica de instrumentos musical. Y acá no pudo hacer nada de eso. Y acá nada. En el Brasil le hizo 2 mandolinas a cada uno de mis hermanos. Y creo que mi hermano tiene todavía. Y bueno, eso era lo que él sabía de lo que él había aprendido allá, ¿no? Claro. Y bueno, y acá todo fue distinto. Sí. Y bueno, y así fue que después cuando vinimos, ellos estuvieron acá casi 4 años, mi papá, mi hermano mayor y mi hermana mayor, sí, que le seguía a mi hermano. Y ellos se quedaron cuando las veces que papá se iba, sí, ellos se quedaban solos. Mucho tiempo mi hermano quedó solo. Cuando mi hermana trabajaba con Schwelm en Buenos Aires, ya estuvo como 8 meses. Y bueno, eso siempre fue una ayudita para la familia. Para ellos, ¿no? Porque todo ese poquito que se podía conseguir, poder comprar, ¿no? Y bueno, fue tan duro eso que yo no sé cómo ellos aguantaron tanto, porque los insectos que había, mosquitos, víboras, puma, no faltó nada del museo. Había todo. Todo todavía. Era algo impresionante. Y bueno, ya todo eso soportaron por la gran esperanza que tenían. Porque en el Brasil era así, progresaba el colono. Sí. Pero había esa desgracia que cuando más o menos el colono estaba, vamos a decir, no le voy a decir en muy buena posición, pero para su sustento, por ahí habían grupos de revolucionarios, sí, y venían y les robaba todo, animales y todo lo que había, llevaban todo. Así que eso después había que empezar de nuevo. Ella, mientras que mi mamá estaba sola, vinieron 2 veces. O sea, no había seguridad de ningún tipo. No, y eso es lo que a mi papá le aburría, ¿no? Entonces por eso resolvió venir acá. Y acá, bueno, no se pasó bien, pero se estaba tranquilo por lo menos. Esas cosas no existían. ¿Siempre se dedicaron a las actividades agrícolas? Siempre. Sí. Y bueno, estuvimos 3 años sin leche. Y nosotros en el Brasil teníamos leche para tomar la hora que quisiéramos, queso, manteca. Mamá siempre era muy prolija en ese sentido de la alimentación. Ella era muy prolija, muy cuidadosa. ¿Y de qué se alimentaban acá todos los chicos? ¿Y qué comían acá todos los chicos cuando recién vinieron? Y poroto y mandioca y batata. Cuando había, la batata también, la mandioca todavía va, que más tiempo que se puede cocinar, pero la batata no. Una vez que hela ya la batata también se echa a perder. Y bueno, y rescatando así de esa manera. Yo no sé, hoy no me explico cómo pudimos vivir. No, hay muchos que ahora todavía viven así, pero no es por falta de recursos, porque trabajo hay. Porque en aquel entonces no había, cada colono hacía su chacra, ¿no? Sí. Así que nadie trabajaba para nadie, cada uno hacía su cosa propia. ¿Y había mucha gente viviendo acá? ¿Cómo? Antes que lleguen los colonos, ¿había gente viviendo acá? No había. No. ¿Empezaron a venir para ayudar al colono? Había alguno que otro, pero ya los colonos que venían no podían tomar ningún peón, ningún ayutorio porque no había con qué pagar. Claro. Había algunos en el puerto, la gente, sí, que había extraña, vamos a decir, gente de afuera, eran los que trabajaban en el puerto, eran todo personal del señor Schwelm. ¿Y qué eran? ¿Originarios de acá del Dorado o venían del Paraguay? Habían la mayoría en paraguayo, sí, la mayoría. Sí, los que trabajaban, por ejemplo, ahí en el puerto eran paraguayos. ¿Y cómo fue la relación entre el colono y el peón? Y bueno, las relaciones siempre fueron buenas, porque mutuamente siempre se respetaron. Sí. Mientras que había respeto y bueno, un poco distante, el hombre el peón, vamos a decir, no se atrevía a arrimarse mucho, siempre había un respeto entre, sí, uno y otro, ¿no? Pero eso eran la gente que él tenía a su, claro, cargo, ¿no? Para que la gente de él,
porque los otros nadie tenía peón, cada uno tenía que Toda hacer la familia sola. toda la familia solo. Claro. Y bueno, en casa mamá era la capataza de todo el comando, porque mi papá de la agricultura casi no entendía nada. No entendía nada. Cada abrazo denso, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. ¿De dónde vino usted? De Valle Hermoso. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Ahí en casa el 25. Sí. ¿Sus hermanos? ¿Tiene hermanos? Sí, acá está uno. Y después el otro, no sé si van a venir, si saben algo. ¿Trabajó siempre en la chacra? Sí. ¿Qué trabajo hacía en la chacra? Carpir. ¿Plantación? Planta, sí, hay época de planta mandioca, maíz se hace. ¿Animales? Animales hay también. ¿Ordeñaba la vaca? Yo ordeñaba, pero ahora salí con tu vaca. ¿Que ordeñe la nuera? Sí. Ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Cada brisa temprana, cada abrazo denso, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Vive cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Tu razón de ser, tu razón de ser, tu razón de ser. Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina.